Eh, Hay un videíto corto que creo que les pasé 2 veces ya, que es un video sobre las distribuciones de probabilidades para variables aleatorias. Están las variables aleatorias discretas y las continuas. Y nosotros vamos a ver, por ahora ya vimos una de las distribuciones de probabilidades para variable discreta, que es la de binomial, ¿sí? Binomial, ¿por qué es binomial? Es porque hay un binomio y dos posibles respuestas cuando uno hace un experimento individual. ¿Qué significa eso? Cuando yo observo una semilla que puse a germinar, esa semilla puede o germinar o no germinar. Entonces vamos a estar en presencia de dos resultados posibles en el experimento individual, que sería éxito o fracaso, defectuoso, no defectuoso, bifurcado, no bifurcado, enfermo, sano. Siempre hay dos resultados posibles, ¿sí? Hombre, mujer. Entonces, cuando estamos en presencia de ese tipo de eventos, en donde las respuestas en el experimento individual, en la observación individual de cada objeto, elemento, unidad estadística, podemos utilizar la distribución binomial, ¿sí? En el caso de que hayan 3 respuestas posibles, como por ejemplo analizar el grado de ataque de cierta enfermedad, sería severo, un ataque medio y sano. En binomial sería atacado, no atacado, o enfermo, no enfermo. Pero cuando hay 3 diferentes o más resultados posibles en la observación individual, por ejemplo, si uno le pregunta la preferencia a alguna persona, qué combustible consume, de qué marca, entonces dice, bueno, hay más de dos posibilidades, ¿no? Shell, YPF, OE, bueno, Axion. Entonces ahí hay más de 2 resultados posibles. Entonces eso ya no sería binomial, sino que sería la distribución multinomial. En caso de que ustedes en algún momento necesiten trabajar con distribución de probabilidad de variables discretas, pero con sucesos que tienen más de 2 resultados posibles, se van al apunte y aplican esa fórmula. Es mucho más fácil que todo el resto que vamos a ver ahora. Entonces, la binomial es para eventos que suceden con una probabilidad constante. Vamos a ir a esa proyección, voy a buscar rapidísimo para repasar, y les recomiendo a ustedes que vuelvan a mirar el videito que yo grabé, que es de 30 minutos. Para ahí están todos los conceptos. Entonces teníamos la distribución binomial, teníamos en la distribución binomial, en la forma que ustedes se acuerdan, es una variable X, ¿sí?, que se distribuye como una binomial, y esa forma o ese valor que va a tener la probabilidad de X, ¿sí?, cuando yo quiera calcular la probabilidad de que suceda cierto evento, ¿sí?, la forma va a estar dada, o el valor de la probabilidad que nosotros vamos a obtener, va a estar dado por 2 parámetros. Entonces, si se acuerdan, el valor de n, o sea, la cantidad de repeticiones, la cantidad de repeticiones, bien, ahí están viendo, eso ya lo vieron muchas veces. Entonces, ¿cuáles son los parámetros o los datos que definen el valor de probabilidad? ¿Sí? El valor que va a tomar X. X, la variable discreta, ¿sí?, que va a tomar cierto valor entre 0 y n. Ese va a ser el valor de K. K
puede tomar valores entre 0, acuérdense que el 0 es un valor que va a estar ahí, ¿sí? Entonces, la variable discreta k, x, perdón, la variable discreta x, ¿sí? Va a tomar valores k, y k va a variar de entre 0 y n. Voy a escribir por acá, entonces eso le queda. K es K minúscula, ¿sí? Valor que toma la variable x, discreta x, y eso puede ser entre 0, 1, 2, punto, hasta n. ¿Sí? Esos son los resultados que puede tomar la variable x. Entonces, la variable x va a tomar valores, k valores, que van desde 0 hasta el valor de n. Entonces teníamos, se descogeringó un poquito todo. A ver, vamos por atrás de nuevo. Ahí está. Tenemos el contador de casos, ¿sí? El número combinatorio que hacíamos del número total de casos, o sea, el número total de observaciones o experimentos o ensayos que nosotros hagamos. Voy a poner... Ahí está. Entonces, teníamos el contador de casos, los casos posibles que se podían dar cuando yo tenía n experimentos y a mí me interesaba que x tome el valor igual a k. Por ejemplo, 0 germinados. Entonces, hacíamos todos los casos posibles de esas n semillas de las cuales ninguna germina. Viene Marcia, vamos a aprovechar y arreglar un poquito esto. Marcia, ¿cómo estás? Bueno, para repasar. Entonces, la variable x toma valores k que varían de entre 0 hasta n. El 0 es un valor que va a tener x, ¿sí? X, acá acuérdense, es la variable discreta. Para calcular la probabilidad de que x tome el valor igual a k, había que hacer el número combinatorio, ¿sí? Contar la cantidad de casos que se dan con n repeticiones tomados de acá, ¿sí? Porque a mí me interesa que x tome el valor k, por ejemplo, como les dije recién, que no germine ninguna. Se multiplicaba eso por la probabilidad de que germinen, elevado a la cantidad de semillas que yo quiero que germinen, en este caso 0, por la probabilidad de que germine el resto de las semillas, ¿sí? Entonces, n menos k serían las otras, ¿sí? Entonces, bueno, hacíamos ese trabajito y nos salía lo que nos tenía que salir. Las condiciones muy importantes eran, anótense, a ver si lo tengo escrito, cuáles eran las condiciones. Bueno, vamos a repasar acá. Fíjense, se entiende como una serie de pruebas o ensayos en la que solo podemos tener dos resultados, éxito o fracaso en cada ensayo, experimento o extracción, siendo el número de éxito nuestra variable aleatoria y cuya probabilidad se desea conocer. Los valores que va a tomar x de 0 hasta acá va a ser el número de éxito, ¿sí? En este caso para nosotros un éxito era que germine una semilla. Hay que tener en cuenta para poder aplicar binomial, ¿sí? En cada ensayo hay solo dos resultados posibles, eso es muy importante. La probabilidad de éxito se tiene que mantener constante, eso también es súper importante, ¿sí? Que se mantenga constante el valor de P, el valor de probabilidad general. ¿Se acuerdan de eso? El valor de P se tiene que mantener constante.
En muchos casos no se mantiene constante, entonces no puede ser aplicada una distribución binomial, sino una distribución hipergeométrica. ¿Qué significa eso? Cuando yo tengo, por ejemplo, estoy probando, tengo 8 motores, ¿sí? Y a esos 8 motores, esa es mi población total. Yo voy a inspeccionar 2 motores. Entonces, cada vez que yo extraigo un motor, el tamaño de la población va a cambiar, ¿sí? Entonces, cuando cambia el tamaño de la población y el número, va a haber un cambio de probabilidad. Esta probabilidad no se va a mantener constante porque yo hago un muestreo sin reposición semanal. Entonces se utiliza otro. Entonces, si no se asegura esta característica de que la probabilidad de éxito se mantenga constante, no se puede utilizar la binomial, ¿sí? Las probabilidades de éxito, o el valor de P global que yo estoy utilizando, tiene que ser un valor mayor o igual a 10, a 0,10, sería 10%, esa es la probabilidad. Cuando es menor, yo ya voy a estar hablando de un caso extremo, de un caso en donde el suceso que yo estoy estudiando es un suceso raro que ocurre con baja frecuencia. Entonces, la probabilidad de que ocurra ese evento, ese suceso que yo estoy estudiando, por ejemplo, que al tomar cierto medicamento, al animal o al inyectarle cierta vacuna, el animal genere una reacción adversa. Por lo general no sucede, pero puede suceder, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esa probabilidad de que tenga alguna reacción adversa es una probabilidad baja, entonces yo no voy a utilizar binomial. A pesar de que la respuesta es, cuando yo observo el animal, hay 2 posibilidades, ¿sí? De que él responda bien o que responda mal. Entonces, la probabilidad de que reaccione es muy baja contra la probabilidad de que no reaccione, que es mucho más alta. Estamos hablando de 5%, 1%, 0,4%, etc. Entonces, ahí ya no utilizo la binomial, sino que un caso extremo de la binomial, que se llama la distribución de Poisson, que es lo que vamos a ver ahora. La probabilidad de éxito y fracaso, o sea, la probabilidad de fracaso es el opuesto de la probabilidad de éxito, y ambas probabilidades globales tienen que sumar 1, ¿sí? Los sucesos, cada uno de los eventos son independientes, o sea, lo que le pasa a la semilla 1 es independiente de lo que le pasa a la semilla 2, la semilla 3 no tiene por qué estar afectada por la semilla 2 al germinar, entonces cada respuesta o resultado son independientes. Los sucesos son mutuamente excluyentes, es decir, no pueden ocurrir 2 cosas al mismo tiempo. La semilla no puede germinar y germinar a la vez. Son eventos individuales mutuamente excluyentes, o están afectados o no están afectados, o son defectuosos o no son defectuosos, ¿sí? Y son colectivamente exhaustivos. ¿Qué significa? Sí o sí, un resultado se tiene que dar, ¿sí? O sale defectuoso o no defectuoso, o hombre o mujer. Bueno, y así es como se escribe, ¿sí? La variable X mayúscula se distribuye como una binomial, y ese valor de la probabilidad de X va a estar dado por la cantidad de ensayos que nosotros hagamos y la probabilidad global. Entonces, bueno, creo que con esto tenemos suficiente. Vamos a hacer un pequeño ejercicio que me pareció muy lindo. A ver qué dice acá. Está bueno. Bueno, y ahí ya empezaría la distribución de Poisson, ¿sí? Que es lo que vamos a ver ahora. La distribución de Poisson, acá el suceso, ¿sí? Que nosotros estamos estudiando sucede en un intervalo de tiempo, por ejemplo, ¿sí? En 4 horas, en 5 horas, en un día, en un mes, en un año, en un intervalo de tiempo, pero también puede ser, y también es de un conteo, o sea, por ejemplo, pero también puede ser en un intervalo de superficie sería, y por ejemplo, si yo estoy analizando los defectos que pueden surgir en un papel higiénico, por ejemplo. Entonces analizan el papel higiénico y ven que cada metro o cada centímetro cuadrado de papel
sucede un defecto. O por ejemplo cuando hacen el papel, la bobina de papel, se hace también un escaneo constante de la bobina para identificar defectos. Entonces, cuando suceden esos eventos que surgen también de un conteo, ¿sí? Se registra, se hace un conteo, se refiere al registro de números de un evento de interés, que sucede, por ejemplo, en una unidad de tiempo, en un intervalo de tiempo, ¿sí? Como les dije, o también de espacio. Puede ser en metros cuadrados o en metros cúbicos, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno está contabilizando, por ejemplo, cuántas bacterias hay en un litro de agua, o cuántos glóbulos blancos hay en un centímetro cuadrado o milímetro cuadrado, no sé, no me acuerdo bien cómo se medía eso, de una cuadrícula cuando se hace una prueba de sangre, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Número de huevos de un insecto en una oviposición, también. Número de bacterias en una muestra de agua. Número de semillas defectuosas observadas en una cinta transportadora por minuto. Entonces, en un periodo de tiempo, en un intervalo de tiempo, yo estoy observando objetos que puedo contar, estoy observando eventos que puedo contar, por ejemplo, manzanas que están, las que estoy seleccionando, y manzanas que están en mal estado, y que tienen que ser descartadas, buenas, defectuosas, ¿sí? O en una cinta transportadora de cualquier tipo de elemento. A ver qué otra cosa, número de nematodes por unidad de volumen de suelo, cuando se está analizando el tema de los nematodes. Número de pulgones por planta, ¿sí? Y número de pulgones por metro cuadrado. Bueno, esos son algunos de los ejemplos. Entonces hay las aplicaciones de nuevo, ¿sí? Acá hay que tener en cuenta de que cuando yo leo el ejercicio, tengo que definir qué tipo de distribución, porque acá en esta distribución de Poisson también hay dos resultados posibles, o defectuoso o no defectuoso, o está o no está, ¿sí? Entonces surge digamos, acá se hace un conteo en realidad de elementos, ¿sí? En un continuo de tiempo, por ejemplo, también hay un ejercicio que es frecuencia de accidentes en el uso de motosierra en un periodo determinado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se está estudiando? El tiempo, ¿sí? Y en ese periodo de tiempo, en promedio, ¿cuántos accidentes se producen? ¿Sí? Por ejemplo, también cuando uno piensa en los accidentes de tránsito, hay un tiempo que uno mide. Bueno, hoy no se produjo ningún accidente en la ruta nacional número 14. O después, bueno, otro día se produjeron 3 accidentes. Otro día, un accidente. Entonces, se hace un promedio y se dice que en el mes se producen en promedio 2 accidentes al día. ¿Se entiende? Entonces, el concepto acá no es de probabilidad en sí, probabilidad global, sino que el número de accidentes o el número de sucesos promedio que ocurren por día. Cambia un poquito el concepto. Por ejemplo, también número de máquinas que se descomponen en un día, número de animales con alguna afección durante un periodo de tiempo, cada cuánto se enferma una, sucesos aislados en un continuo de longitud, por ejemplo, número de fallas en una longitud determinada de cable, ¿sí? Número de fallas en los líneas de plantación, también se puede modelizar ese evento, ese suceso que se está estudiando, que sería contabilizar o determinar el número de fallas que se producen en un línea de plantación, sucesos aislados en un continuo de área o volumen, número de plantas enfermas en una superficie de bosque, ¿sí? Está sucediendo mucho que en las plantaciones de pino que son muy densas, cuando están muy densas hay un ataque que se llama la avispa barrenadora del pino, la Cirex noctilio. Y en otros lugares del mundo hay unos escarabajos que están haciendo estragos en los bosques boreales, en Canadá, en Alemania, en Rusia. Hay un escarabajo que al levantar la temperatura, ese escarabajo se puede desarrollar mejor, falta nieve, falta helada,
y está matando, pero gran cantidad. Entonces, se puede eso, número de fallas, por ejemplo, número de plantas enfermas en una superficie de bosque, número de defectos en la superficie de un tablero de madera, número de fallas por hectárea de plantación, ¿sí? Por unidad de superficie, y número de nematodos por metro cúbico de suelo. Bueno, estas más o menos son las aplicaciones que podemos implementar. Bueno, esta distribución la desarrolló más bien en 1837 un investigador, un matemático que se llamaba Simeon Poisson, ¿sí? En francés. Y lo que hace esta distribución es determinar la forma límite de la distribución binomial. ¿Qué significa eso? Que cuando el tamaño de la muestra o el tamaño de la población que nosotros estamos, o del número de experimentos, ¿sí? Tiende a infinito, o sea, se hace grande, muy grande, no estamos hablando de 10 semillas, de 5 elementos de 5 elementos para determinar el número de elementos defectuosos. El tamaño de la muestra, cuando se aplica el binomial, por lo general es pequeño, ¿sí? Máximo 15. Más que eso, no. Cuando en el ejercicio yo les propongo que n es igual a 3, o 4, o 5, y la probabilidad es mayor a 0,10, y la observación individual tiene 2 resultados posibles, ustedes aplican binomial. En cambio, cuando se le dice en un periodo de tiempo, en promedio se produce cierto evento, con un número promedio de ocurrencia. O se dice también que la probabilidad, ¿sí?, de que ocurra, que yo tenga un n grande, un tamaño de muestra grande, un número grande de elementos que son inspeccionados, la probabilidad de que ocurra, por ejemplo, el efecto adverso que les dije hoy de la vacuna, es bien pequeña. Entonces yo multiplico el NS que les dije, pónganle 2000 animales por la probabilidad de 1%, le va a dar que el número promedio de animales enfermos o que presentan reacciones adversas va a ser de 2. ¿Sí? Si hablé de 1000 animales y 2%, el número promedio de animales que presentan el efecto adverso es 2. Entonces, para nosotros, ahora en la distribución binomial, el concepto que ustedes tenían de esperanza matemática o la media en la distribución binomial, que hacíamos n por p, en la distribución binomial, el parámetro que va a definir el valor de la probabilidad que va a tomar cierto x, ¿sí?, va a ser la esperanza matemática que nosotros acá conocemos como lambda, ¿sí? Lambda. Entonces, ese valor constante, n por p, va a ser nuestro parámetro. Vamos a trabajar entonces con este parámetro. Ya no vamos a trabajar con n y con p como en la binomial, sino que directamente vamos a trabajar con n por p, que sería el número promedio de apariciones de ese suceso aleatorio que yo estoy investigando, y en diferentes series de experimentos. Es decir, para distintos valores de n, ese valor va a ser una constante, va a mantenerse constante. Esa también es una condición para aplicar la distribución de Poisson. Que n por p se mantenga constante y de que p sea muy pequeñito y de que n sea grande, ¿sí? Igualmente hay un par de situaciones, un par de eventos que pueden ser modelizados, ¿sí?, o que se les puede predecir o calcular la probabilidad utilizando a eventos, ¿sí? Hola Enzo, ¿cómo estás? A eventos que es... ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Excelente. Perdón por llegar tarde. Bueno, no pasa nada, estamos acá compartiendo una mañana distinta. Entonces, muchas veces hay sucesos o cosas que yo estoy investigando, ¿sí?, que se pueden aplicar la binomial como la distribución de Poisson. Con ambas podemos tener buenas proyecciones o buenas predicciones de la probabilidad de que ocurra cierto evento. O sea que X, la variable discreta, el número de, por ejemplo, de piezas defectuosas, ¿sí?, en un tamaño n,
puede ser modelizada, se puede calcular la probabilidad al llevar a cabo ese experimento de que X tome valor entre 0 y K. Se puede utilizar la distribución binomial, pero también se puede implementar la distribución de Poisson. Las dos nos van a servir. Pero acá lo que cambia es que yo ya no voy a utilizar como parámetro para calcular las probabilidades individuales, ¿sí? Las probabilidades de todos los X, todos los valores que toma X, las probabilidades individuales, ¿sí? De los valores de X, que van entre 1 hasta N, depende del tamaño de mi ensayo, el número de experimentos, el número de observaciones, va a quedar definido, y eso es muy importante que lo tengan en cuenta, por el valor, por este valor lambda. Lambda, que básicamente es la esperanza matemática que nosotros calculábamos, la esperanza matemática que calculábamos para la binomial. Hacíamos n por p, número promedio de elementos que aparecen con ese cierto, con esa característica que yo estoy buscando. Por ejemplo, cuando hacíamos número promedio de semillas germinadas, teníamos 4, y la probabilidad de que germinen era 0,90, entonces multiplicábamos 4 por 0,90, y el número promedio de semillas germinadas en ese experimento nos daba 3,6. Si yo en este caso tendría que utilizar la distribución de Poisson, hago n por p y utilizo eso como mi parámetro para calcular la probabilidad individual de todos los valores que va a tomar X en el experimento n, de tamaño n, que yo realizo, ¿sí? Entonces, el número tiene que mantenerse constante, lambda. Vayan tomando nota de eso. No se confíen en solo en lo que yo digo. En los apuntes están muy bien escritos, así que lean. Entonces, ¿cómo se le suele llamar a esta ley o a esta fórmula, ¿sí? A esta ley de distribución, ¿sí? Se le suele decir la ley de eventos improbables o de sucesos raros, porque la probabilidad de que ocurra, y para que yo aplique la distribución binomial, o es más, puedo decir, este suceso, este evento que yo estoy analizando, por ejemplo, de que ocurra un efecto adverso en los animales una vez que se le aplica cierta vacuna, sigue la ley de distribución de probabilidad de Poisson, ¿sí? Porque es un evento improbable. Entonces, sigue la ley de eventos improbables o sucesos raros. ¿Qué nos permite esta ley, esta fórmula, ¿sí? Esta ley de distribución? Nos permite hallar la probabilidad de que en un número grande de pruebas, ahora n se hace grande, ¿sí? Ya no es 5, 6, 10, pueden ser 1000, 2000, ¿sí? Donde en cada una de ellas la probabilidad del suceso es muy pequeña, y el suceso ocurra K veces. K siempre aparece, porque yo tengo que probar, yo tengo que hacer el experimento individual, ¿sí? Pero yo puedo decir, bueno, se sabe que entre 1000 vacas, por ejemplo, entre 1000 vacas, o 2 de cada 1000 vacas, reaccionan de manera adversa a la inoculación con cierto, no sé, patógeno, que se necesita desarrollar cierto antígeno. No sé nada de veterinaria y no sé nada de medicina, así que... Pero entonces ese porcentaje tan bajo de 2 de 1000, sería el 2%, de que aparezca el efecto adverso en esos animales, sigue la ley esta de los eventos improbables o sucesos raros. ¿Se entiende la diferencia entre usar la binomial, en donde la probabilidad de ocurrencia es alta, o por lo menos mayor al 10%, con tamaño de muestra pequeño, n chico, contra la distribución de Poisson, en donde el valor de probabilidad o la ocurrencia, en este caso es baja, y el tamaño de la muestra o de la población es alta, n tiende al infinito, ¿sí? Es una forma límite de la distribución binomial, n tiende a infinito, y la probabilidad de que ocurra se hace cada vez más chica y tiende a cero. Entonces utilizo la distribución de Poisson. Entonces, la distribución... en la distribución binomial, la variable aleatoria toma valores entre
0 y n, y la probabilidad tiene que ser mayor a 0. ¿Sí? En la distribución de Poisson, la variable x puede tomar valores entre 0 y hasta el infinito, y el valor de p tiende a ser 0. Acá en binomial uno espera que sea más grande que 0,10, ¿sí? Puede ser 5% igual, va a funcionar bien la distribución binomial, porque estos son modelos estadísticos matemáticos que se utilizan para estimar la probabilidad de que x tome cierto valor k, ¿sí? Que me interesa a mí, por ejemplo, como les dije, ya les repetí varias veces, de que de las 4 semillas, ninguna germina. Entonces, el valor de x toma el valor, toma el valor igual a 0. Entonces, k varía de 0 hasta n. Y para la distribución de Poisson pasa algo parecido, pero el n en este caso tiende a infinito, ¿sí? Entonces es medio loco calcular todos los posibles resultados, no tiene mucho sentido. Y también la probabilidad de que es pequeña y tienda a 0, porque es un suceso muy raro, es muy raro que aparezca cierta enfermedad congénita, que sucede 1 en 100.000 personas, o 1 en 1.000.000, o esto de tener esa sangre de RH neutro, no sé si escucharon, dice que se encuentran como 50 o 70 personas en todo el mundo que en vez de tener RH positivo, positivo como la mayoría, negativo ya un poquito menos, hay un RH neutro, que los primeros se encontraron en Australia, es la sangre dorada, porque puede donar a cualquiera absolutamente, es dador pero universal, hasta los RH negativo, positivo, todos los grupos sanguíneos, pero a él solo le puede donar su mismo grupo de sangre, y tiene que ser el mismo, o sea, RH neutro. Eso es un caso raro, un caso extremo, un caso límite de la distribución binomial. La fórmula, no se asusten, ¿sí? La fórmula es esta: la probabilidad de que x, el evento que yo estoy buscando, ¿sí? Encontrar, tome el valor igual a k, x, la probabilidad de que x tome el valor igual a k, acá k varía también de 0 hasta n, o tiende hasta el infinito, va a ser igual a el cociente entre lambda, que es el número promedio de sucesos que ocurren en cierto intervalo, periodo de tiempo, periodo de espacio, intervalo de espacio, ¿sí? Ya sea en superficie o en volumen, elevado al valor de k, al valor que yo quiero que tome x, por ejemplo 0, 1, 2, 3 hasta n, dividido k factorial. ¿Se acuerdan cómo se calcula un factorial? Pero la calculadora lo hace, pero básicamente es el producto de los números enteros que van de 1 hasta k. Por ejemplo, yo hago, si k vale 4, hago 4 factorial, tengo que hacer el cálculo manual, es 1 por 2, por 3 y por 4. Entonces es el producto de los números enteros de 1 hasta el valor que toma k. ¿Se entiende eso? Por el exponente, ¿sí? Esta sería la base del logaritmo natural, ¿sí? Si se acuerdan de matemática, elevado a la menos lambda. Es una fórmula fea, pero con la calculadora lo hacemos rápido. Acá no hay que hacer ningún número combinatorio, no hay que utilizar p, no hay que utilizar n, porque todo eso, p y n, están metidos dentro de lambda, porque acuérdense que lambda se calculaba haciendo n por p. Lambda es el número promedio de apariciones o de ocurrencias de ese evento que yo estoy estudiando en un tamaño n de experimentos, ¿sí? Esta ley de distribución de Poisson de las probabilidades de ocurrencia de sucesos raros, sea un p pequeño, de masas, ¿sí? De poblaciones. Se utiliza para eso, para trabajar con poblaciones grandes.
Inclusive, muchas veces dice acá, que yo no conozco el tamaño de la población. Me es desconocido. Pero yo sé que uno de cada tanto va a tener el efecto que yo estoy buscando estudiar. Por ejemplo, hay un ejemplo acá, si el número promedio, escuchen esto, de picaduras de gorgojo por semilla, número promedio de picaduras de gorgojo por semilla, esto ya es lambda, ¿sí? Es 0,2, ¿cómo se calculó? Cada 100 semillas se cuentan 20 picaduras, entonces se hace un promedio, ¿sí? De 100, de 20 semillas, o sea, 20 picaduras en 100 semillas, ¿sí? Entonces se encuentran 20 picaduras en 100 semillas, se hace 20 dividido 100, entonces sería el número promedio de picaduras de gorgojo por semilla es de 0,20. Ese ya es el valor de lambda. ¿Cuántas semillas de un lote no tendrán picaduras? ¿Y cuántas una picadura? ¿Y cuántas dos o más picaduras? Eso podrían ser un ejercicio. Es un poquito difícil, pero siempre conviene mostrarlo más difícil en la clase y después darle ejercicios más llevaderos y no al revés. Es cómo nosotros haríamos el cálculo. Pondríamos que la probabilidad, para responder a la primera pregunta, la probabilidad de que X tome el valor igual a 0, porque dice cuántas semillas de un lote no tendrán picaduras. Yo no sé cuántas semillas tiene el lote. Yo lo único que quiero saber es la probabilidad, ¿sí?, de saber de cuántas semillas, o sea, que el valor de X tome, que X tome el valor igual a 0. Yo quiero saber cuál es la probabilidad. Entonces, ¿cómo hago? Reemplazo los valores. Acá en este caso yo sé que lambda es acá siempre se lee en el ejercicio el valor de lambda, donde dice el número promedio de ocurrencia, en este caso el número promedio de picaduras, es de 0,2. Lambda va a ser 0,2 elevado al valor que toma K, valor que va a tomar X, dividido factorial de 0. Cuando pasa eso, factorial de 0, siempre por convención se dice que es 1, por la base del logaritmo natural, que vale 2,718, que después le voy a mostrar la calculadora y nos va a dar, elevado a la menos lambda, menos 0,2. Y ahí se calcula la probabilidad de que ninguna semilla tenga picadura, ¿sí? Y así. Y después se calcula de que ¿cuántas tiene una picadura? Bueno, o sea, se reemplaza el valor de K ahora por 1, se pone todo lo mismo y se calcula la probabilidad de que tengan una picadura, que las semillas que yo estoy estudiando por lo menos tengan, como máximo tengan una picadura. Si es como máximo una picadura, incluiría el 0, entonces yo tendría que sumar. Y después, la segunda pregunta, ¿cuántas dos o más? Entonces, como yo no sé cuánto es el tamaño de la población, yo hago para calcular la probabilidad de que X sea mayor a 2, 2 o más, mayor a 2, hago la sumatoria de estos dos primeros, ¿sí?, que serían hasta 1, picadura, le resto 1, porque eso sería el evento opuesto, que es lo que me está preguntando, ¿sí? Yo puedo, no tengo que hacer 2 más 3 más 4 más 5 más 6, la probabilidad es 7, 8, 9, hasta 1500. Entonces yo solo hago la probabilidad de 0 y 1 picadura, ¿sí? Y a esa probabilidad le resto 1, porque acuérdense que la sumatoria de las probabilidades individuales tiene que sumar 1. Entonces me agarro de ahí. Y acá lo lindo que tiene esta distribución, de que la media aritmética, ¿sí?, lambda, y la variancia son iguales. Entonces, cuando no es como en la binomial, que para poder calcular la variancia,
sigma cuadrado, yo tenía que hacer n por p por q. En este caso, en la distribución binomial, lambda es igual a la media e igual a la varianza, ¿sí? Todo eso es igual a n por p. Entonces, se facilita muchísimo. Ahora vamos a mirar el vademecum. Para aclarar esto, calculamos la esperanza matemática del número de acontecimientos que se producen durante n repeticiones. Bueno, ahora vamos a... Ya acá empezarían las distribuciones de probabilidad para variables aleatorias continuas. Eso lo vamos a hacer en la clase del martes, la clase presencial, ¿sí? Entonces yo ahora salgo de acá, vamos a la guía de trabajos prácticos. Está por acá, vamos a ver qué onda y qué ejercicio hacemos. Hay un ejercicio que quiero hacer con ustedes que me parece muy lindo. ¿Sobrevivieron a la explicación? Sí, profe, ya estamos firmes. El videíto de los 30 minutos ese que grabé, mírenlo, que es bastante acelerado, más rápido, y ahí van a también tener un poquito más de contenido, ¿sí? Las dos distribuciones son muy parecidas, se utilizan para casos similares, en donde la respuesta individual, cuando yo observo el elemento, la unidad estadística que estoy estudiando, da un defectuoso o no defectuoso. Pero la distribución de Poisson tiene la utilidad de que se puede aplicar en un continuo de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, en un sistema de riego, cuántas gotas por minuto, ¿sí? Yo puedo hacer variar eso cuando yo hago riego por goteo. Entonces, calcular la probabilidad de que gotee tanto, porque yo tengo la probabilidad, el número promedio de gotas en cierto periodo de tiempo. Entonces, ese también es un evento que en el que yo podría aplicar la binomial. Pero hay un ejercicio que puede ser aplicado, que se le puede aplicar la binomial y también la distribución de Poisson. Tenemos un segundito que voy a mirar, que es el ejercicio 6, que yo lo estuve probando, o sea, se lo pasé a Alexi para ver si se lo quería dar a ustedes. Y todavía es binomial, pero como empieza de cero, me gustaría que lo veamos. Entonces ahora yo les leo y vamos a hacer el cálculo. Dice lo siguiente, vamos a sacar esto, yo le pasé el remedial a él. Entonces dice, los siguientes números, ¿sí?, que vemos acá, representan las cantidades de un organismo particular encontrados en 100 muestras de agua de un estanque, ¿sí? Se está analizando la presencia de un cierto organismo, para eso se extrajeron 100 muestras, ¿y qué se hizo? Se hizo una simple tabla de distribución de frecuencia. Yo lo que voy a hacer es pararla, la tabla, mostrarle a ustedes cómo sería una tabla de frecuencia que ustedes conocen, ¿ven? Entonces tenemos el valor de X. ¿Cuál es el valor de X? Número de organismos. ¿Sí? Ahí dice, número de organismos. ¿Organismos en qué? En 100 no dice en cuánto. No dice en cuánto. Dice el número de organismos. Si iría en 100 centímetros cúbicos, sería distinto. Ahí ya es más fácil aplicar una distribución de Poisson. Pero acá se podría, vamos a hacer las dos, vamos a ver cómo sale, ¿sí? Pero les voy a mostrar que tiene una forma bastante compleja de este ejercicio. No dice cuánto vale la probabilidad de ocurrencia, ¿sí? No nos dice nada. Entonces nosotros tenemos que
que desarrollar todo el ejercicio, encontrar la probabilidad promedio, encontrar la media para eso. ¿Se acuerdan de que la binomial queda definida por P y por N, ¿sí? Para poder aplicar la distribución binomial. Y si nosotros tenemos P y N, ya vamos a tener también a lambda, ¿sí? Y ahí podríamos utilizar la distribución binomial. Entonces, este ejercicio es para investigar el comportamiento que tiene justamente este evento, que es encontrar organismos en muestras de agua de un estanque. No nos está diciendo el aforo, digamos, la cantidad de agua que tendrían las muestras, pero eso no nos interesa a nosotros. Nosotros tenemos los siguientes resultados. Vamos a leer en sentido horizontal. Entonces, X, que sería la variable discreta, número de organismos en las muestras, que sería 0, ningún organismo se encontró en, ¿cuánto? 15 muestras. La FI, voy a poner acá, para que ustedes entiendan, muestras de agua. Voy a poner todo bien especificado, y después yo le paso si quieren, pero me gustaría que ustedes lo hagan en sus cuadernitos, ¿sí? Hagan, por favor, en su cuaderno. Esta es la variable, que sería número de organismos. Es una variable discreta, número de organismos por muestra. No sabemos qué volumen tiene la muestra de agua, pero no nos importa mucho ahora. Con ustedes nunca me paran. Cuando ustedes no entienden algo, me paran, por favor, ¿sí? Y yo puedo volver para atrás y bueno, sacarle las dudas. A mí me encanta esto, podría estar horas, pero yo no tengo ningún problema de que me consulten y de que me corten, ¿eh? La dinámica, en la virtualidad es totalmente distinta a la dinámica en la clase, ya ustedes son más preguntones, así que no tengan miedo de preguntar. Igual queda todo grabado quedar para toda la cosita. Si hacen preguntas tontas, no pasa nada. Pero algún meme puede llegar a salir de ahí. Así como cualquier error que yo pueda llegar a cometer. Muchas veces yo miro mis videos y digo, güey, como me mandé una de cowboy. Pero bueno, queda todo entre nosotros, a eso me refería. Entonces, fíjense todos los valores que toman. Se analizaron 100 muestras. El número máximo de organismos que encontraron, miren que acá está el 0, máximo 0, no encontraron ninguna. Esta inclusive la podríamos sacar. Pero bueno, ellos dijeron que deberíamos encontrar como máximo 7 microorganismos, 7 organismos. Entonces, puede ser que X, que es nuestra variable bajo estudio, el número de organismos por muestra de agua, cada vez le pongo más, 0, encontraron 15 muestras que no tenían ningún microorganismo, ningún organismo. Después, 30 muestras de agua que tenían un organismo. 25 muestras de las 100 que tenían 2 organismos. 20 que tenían 3 organismos. Ustedes se van imaginando eso. 20 muestras de agua, analizándose en esas 20 que se analizaron, que son un montón de muestras, encontraron 3 organismos. Y ella va bajando, fíjense, vamos a hacer un gráfico y vamos a pensar un poquito qué valor debería tener la probabilidad esa, porque yo ya les mostré varios gráficos de cómo se comporta la distribución binomial cuando P es mayor a 50, cuando P es igual a 50 y cuando P es menor a 50. ¿Se acuerdan que se sesgaba para cierto lado? Cuando P es mayor a 50, el sesgo es hacia la izquierda, ¿sí? Va a haber una mayor cantidad de probabilidad en los casos grandes. Cuando P es igual a 0,50, la distribución va a ser simétrica, ¿sí?
va a haber una mayor probabilidad de ocurrencia en el caso intermedio, o en los casos intermedios. Y cuando P es menor a 50, o sea, P es 0,10, 0,20, 0,30, 0,40, va a haber una distribución que es asimétrica con un sesgo hacia la derecha. Entonces, va a ser positiva la asimetría. ¿Qué significa eso? Que va a haber una mayor probabilidad de que sucedan los casos de 0, 1 y 2. ¿Sí? Ahí va. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que ocurra cierto evento, cierto fenómeno, la probabilidad general, el valor de P, que es el que junto con N define la probabilidad individual de cada valor que va a tomar X, cada valor de probabilidad que va a tomar X, si quieren ya lo hacemos, voy a mostrar acá, este gráfico ya lo podemos aprovechar. Vamos a sacar los grises. Entonces acá nos queda la distribución. Así es como se distribuye en términos de frecuencias absolutas. Todavía no calculamos las frecuencias relativas, que la forma va a ser la misma, en definitiva. Pero ahora vayan anotando que si a ustedes les aparece un ejercicio de este tipo, en donde no tienen el valor de n, no tienen el valor de probabilidad, y no tienen el valor de n tampoco, porque no nos dice nada, el ejercicio, nosotros lo vamos a investigar después de acá, porque se acuerdan de que X tenía que tomar un valor igual a K, o sea, el valor de X variaba en términos de K de entre 0 y N. Entonces, este N es otro N, que es el tamaño de la muestra, la cantidad de muestras, ¿sí? 10 es la sumatoria de todas las muestras, 100, perdón, la sumatoria de todas las muestras de agua. Son dos N que están funcionando juntos acá, que no hay que mezclarlos, ¿sí? Una cosa es el valor de la variable X, y otra cosa es la cantidad de muestras que se toman. Entonces, bueno, ya tenemos eso. Vamos a hacer la tabla, bueno, la tabla de frecuencias ya tenemos. Ahora lo que tenemos que calcular, creo que la vez pasada, sí, está pidiendo Marce para entrar. Vamos a calcular la media de datos agrupados en una tabla de frecuencia, en donde no sé si ustedes se acuerdan que hacíamos la FI, la frecuencia, por la XI, sumábamos todo y dividíamos por N. Esto nos va a dar la media, que para nosotros la media es la esperanza matemática, ¿se acuerdan de eso? Bueno, número promedio. Y el promedio nos tiene que dar en términos, es un estadístico, una medida descriptiva de tendencia central. Nos tiene que dar un número promedio de organismos dentro de 100, ¿sí? Entonces, el promedio más o menos va a estar acá entre 3, 4, vamos a ver cuánto nos va. Para eso, si ustedes recuerdan, teníamos que hacer la phi por la XY, ¿sí? El valor que toma X. Entonces, hacíamos 0 por 15, 1, 30, porque phi por 1, 25 por 2, sigue siendo FI por XY, ¿sí? Y varía de 0 hasta 7. Entonces, 20 por 3, 5 por 4, 4 por 5, 1 por 6, perdón, y esto me va a dar 0, 0 por 7. Entonces, acá tenemos una nueva columna, ya realizada. Perfecto. Esto lo sumamos. Si ustedes tienen el VADEMECUM a mano, de cómo se calculaba la media para datos agrupados, ¿se acuerdan de que había que hacer la sumatoria de todos los FI por XY, por todos esos productos, dividido N? Entonces ahora sumamos y vamos a tener acá
vamos a calcular la media. La media de, ¿qué serían? El número promedio de organismos por muestra de agua. ¿Sí? Entonces hacemos 186 dividido 100, dividido n. Y eso nos da, fíjense, un número promedio de, esta ya sería la esperanza matemática en la distribución binomial, número promedio de organismos por muestra de agua. ¿Sí? Entonces se puede decir que hay 1.86 organismos en promedio por muestra de agua. En este ensayo se detectó que al extraer 100 muestras, el número promedio en esas 100 muestras de agua va a ser de 1,86. Son casi 2 organismos que se encuentran en promedio. ¿Sí? Hay una alta probabilidad de encontrar 2 organismos, sería la media de ocurrencia. Y vamos a poner acá, ¿qué significa eso? Número promedio de organismos. No los estoy viendo, pero espero que lo hagan a mano, ¿sí? Hagan a mano en sus computadoras. Número promedio de organismos por muestra de agua. ¿Cuántas muestras son? Son 100. ¿Cuáles son todos los casos posibles? De 0 a 7. Este inclusive lo podríamos sacar. Y ahora nosotros vamos a hacer la prueba. Bueno, ¿qué nos está pasando acá? Nos está faltando, nosotros sabemos que P por N es la media. Es 1,86. Pero no tenemos la probabilidad global, que es la que necesitamos. Me voy a buscar ahora, esperen un segundo, la fórmula de la distribución binomial, que está acá. Me sigo para allá. Ustedes ya la vimos. Este es un ejercicio un poco distinto, no están los datos para que ustedes tienen que construir los propios valores para poder aplicar esta función de cuantía, función de cantidades, ¿sí? Por eso de cuantía. Entonces, acá tenemos esta distribución. ¿Qué necesitamos para poder calcular todos los valores que va a tomar, todas las probabilidades de los valores que va a tomar X? Necesitamos n, que no tenemos, pero que vamos a definir ahora. Ahora nos olvidamos de cómo calculamos nosotros la media. Este 100 ya no es nuestro n. Ahora nos vamos a la distribución binomial, porque ahora es que nosotros sabemos, tenemos que saber cuánto es la probabilidad global de que ocurra, de que aparezca cierto organismo, la probabilidad global. La tenemos que calcular, no la tenemos. Tenemos solo el número promedio. Pero nosotros sabemos que esperanza de X, la esperanza matemática de X, es N por P. Entonces, ¿qué? Nosotros ya tenemos la esperanza matemática. Voy a poner la media, voy a poner que esto también ya nosotros acá en binomial le decimos esperanza matemática de X, promedio de que ocurran patógenos en el agua, es N por P. No tenemos P, que es lo que nosotros necesitamos para poder acá meterla en la fórmula, ¿sí? En P acá, ¿sí? Entonces, sabemos sí cuánto vale N. N vale como máximo, N vale acá 7. ¿Sí? Fíjense, ¿se acuerdan? De que nosotros hacíamos después la distribución, es como que sacar 7 muestras. Entonces, n acá va a ser un número de 7. De la tabla de frecuencia, o sea, estos serían todos los resultados posibles, le ponemos que vale 7. Entonces, despejamos de esta fórmula, despejamos el P, porque es lo que nos interesa. Entonces hacemos la esperanza matemática dividido, si hacemos un despeje, este n mandamos dividiendo, dividido n. Entonces hacemos rápido el cálculo acá. 7 tenemos, que lo sacamos de ahí, y nosotros calculamos ahora la probabilidad. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos la esperanza matemática, o número promedio de organismos por muestra de agua, dividido el n, que lo sacamos de la tabla de frecuencia, el número máximo que llega a n.
Y nos da, fíjense, la probabilidad de encontrar, esta es la probabilidad de encontrar un organismo en una muestra de agua. Hay un 26% de probabilidad, un 27%, si queremos redondear, anótense, 27% de probabilidad de que yo al extraer una muestra de agua encuentre un organismo. Encuentre 1, o sea, la probabilidad de ocurrencia de encontrar organismos en el agua es de 0,27. Es casi un 30%. Y ahí que yo estoy viendo que puedo utilizar la distribución binomial. ¿Encuentro o no encuentro organismos en el agua? Acuérdense de eso. Entonces, y a su vez, la probabilidad se va a mantener constante. Yo saco muestras independientes, ¿sí? Y la probabilidad se mantiene constante. Nada más. O sea que Poisson usamos solamente cuando es 0,1 Cuando es el chiquito. peso. Pero acá también se puede aplicar Poisson, inclusive utilizando esos valores. Y lo vamos a hacer, vamos a comprobar, porque como tenemos la verdadera distribución, que es esta, la real, nosotros tenemos la real, esta es la realidad, esta es nuestra realidad, eso es lo que sucede. Nosotros ahora, ¿qué vamos a hacer? A través de la implementación de este modelo matemático de predicción de probabilidades, nosotros vamos a predecir las probabilidades, vamos a ver cuán bien predicen estos modelos y los vamos a comparar con el verdadero valor, que son estos. Estos son los verdaderos valores. ¿Sí? 15 de que aparezcan 15, de que aparezcan 30, 25 y eso, etc. Ahora van a ver cómo lo hacen. Bueno, otra cosa. Tenemos que tener acá las FRIs observadas. Entonces, es como que tendría que poner una cosita acá para que ustedes entiendan bien, que esto es lo observado, lo real, se le dice observado, en la realidad, y acá va, a este también va a ser observado, porque ahora voy a calcular la FRI, que es la que se puede comparar con la probabilidad, ¿sí? Si yo repito muchas veces el ensayo, como en este caso se sacaron 100 muestras, el tamaño global del trabajo, el N, es de 100, es muy grande, entonces se puede decir, se repitieron muchas veces los ensayos, se puede decir que estos FRI que yo ahora voy a calcular, ¿se acuerdan cómo calcular la FRI? Ahora piensen que estamos en esta, en vez de estar parada en la tabla de frecuencia, está acostada. Pero la FRI, ustedes saben que se calcula de una manera bien sencilla, haciendo la phi dividido n, ¿o no? ¿Se olvidaron de eso? ¿Y se olvidaron? No. Más o menos. Entonces, de que sucedan 0 organismos en la muestra de agua es 0,15. En porcentaje ya lo podemos hacer. Esto por 100. Porcentaje nos va a dar la FRI porcentual. Bueno, FRI SAT, no sé qué más. ¿Es? La FRI porcentual nos da el 15%. Arrastramos, porque yo fijé la celda, y ahí vamos a tener todas las probabilidades, chicos. A no olvidarse de esto. Muy importante. ¿Ven? Siempre vamos a volver sobre lo mismo. Siempre, siempre, siempre. Así que hay que estar prestando atención a las cosas. Entonces, esta es nuestra FRI observada. ¿Sí? Y esta es la FRI, porque yo calculé. Hice phi dividido n. Bueno, 15, 30%, 15%. Puedo expresarla en probabilidad, en porcentaje. Esto acá lo voy a poner que es análogo a P de X. ¿Sí? La probabilidad de que X tome el valor igual a 0.
en términos de tanto por uno o en el porcentaje. ¿Se dan cuenta de la analogía? Que yo después voy a calcular la probabilidad de que X tome el valor igual a 0, 1, 2, 3, pero a través de este modelo matemático, ¿sí?, que yo lo voy a construir a través de los datos que me proveyó una verdadera muestra. ¿Sí? Esta es una verdadera muestra real de lo que sucede en la realidad que yo estoy estudiando. Entonces, acá voy a calcular de nuevo la free, hago 15 phi dividido 100, que es el total, que está ahí, que está acá. Entonces, arrastro todo y ahí yo tengo lo observado. La sumatoria me tiene que dar 1. Y eso lo dejo ahí porque con esto voy a comparar después las probabilidades que yo voy a estimar con el modelo binomial. Y después yo voy a calcular la probabilidad, ¿sí?, de que no se encuentre ningún organismo, se encuentra un organismo, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 organismos. Y vamos a ver, haciendo un cálculo bien sencillo, si este modelo aplica bien a este fenómeno, que se puede decir que es un fenómeno que se comporta como una binomial. Vamos a ver si es cierto y vamos a ver si Poisson no estaría reflejando mejor esta realidad que yo voy a intentar modelizar a través del modelo de la binomial. Sigue siendo un modelo probabilístico, un modelo o una distribución de probabilidades. Yo voy a calcular ahora las probabilidades individuales a través de este modelo. Ya tengo todo lo que necesito y ahora me voy a ir por el esperado a través de, se llama esperado a través de la binomial. Binomial, esto ya es un poquito más avanzado, es como que ustedes ya están haciendo como en ingeniería, les estoy mostrando cosas un poco más avanzadas, para que, pero vamos a ir un poquito más por parte, para que tengan más herramientas intelectuales para pensar la realidad, ¿sí? La realidad puede ser observada, pero que toma mucho esfuerzo. Saben lo que es hacerse muestras de agua y analizarlas en laboratorio, sale fortuna. Entonces se estudia eso una vez y se construyen los modelos de predicción, modelos estadísticos matemáticos de predicción. Entonces utilizas esos nomás y decís, bueno, de todas maneras, si la situación cambia con el tiempo, siempre conviene volver a tomar una muestra. ¿Sí? De eso no nos vamos a salvar. Entonces, acuérdense que la binomial, como se calculaba, tiene un número combinatorio, ¿sí?, que lo ven acá, que es K, este número combinatorio de n muestras, ¿sí?, tomados de acá, significa cuántos casos, este sería el contador de casos, cuánto se da cuando el tamaño de la muestra tiene n, y el valor de x toma el valor igual a k. En este caso, x variaba de 1 hasta 7. Entonces, k va a tomar los valores de 0, k va a tomar valores de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, yo acá voy a poner la probabilidad de x, ¿sí? La probabilidad de x. Y los valores de x y van a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, acá va a tomar, voy a poner acá, voy a hacer un poco de espacio porque después vendría K, va a tomar los valores de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esos son todos los resultados posibles, ¿sí?, de X. Si alguien le pregunta cuántos resultados posibles, va a ser siempre n más 1. Sería 8. 8 resultados posibles vamos a tener acá, ¿no?, porque se le agrega el número 0, o sea, el 0. Voy a agregar acá resultados posibles de una prueba binomial.
resultados posibles. Después le paso este Word, si ustedes me confirman de que van a hacer a mano esto también, porque después el examen va a ser mano en el cuaderno. Entonces sí o sí, ven acá tenemos n más un resultado posible, o sea, 8. Bueno, ahora vamos a implementar la fórmula. La fórmula tenía, vamos a contar primero el contador de casos, el número combinatorio, o los casos posibles, de n tomados de a k, número combinatorio, casos posibles sería. Yo sé que esto puede ser aburrido, pero espero que les sirva, es lo único que me interesa, que les sirva. Entonces vamos a hacer el número combinatorio con la calculadora, tranquilamente. El primer caso sería k va a tomar el valor igual a 0. ¿Sí? Lo voy a subir un poquito. Vamos al primer caso. K va a tomar el valor igual a 0, o sea, la probabilidad de que x sea igual a 0 va a surgir del número combinatorio que vamos a hacer ahora por el producto de las probabilidades, por ese caso que me está interesando, por la probabilidad opuesta, por la diferencia de los otros casos. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, para calcular el número combinatorio, ustedes se acuerdan que tenemos esta tecla acá. No sé si están pudiendo ver esa técnica ahí. NSR. ¿Se ve más o menos? Sí, NSR. Entonces, escribo el número total de casos, 7. Número combinatorio, NC, tomados de a 0, que aquí toma el valor igual a 0. Vamos a ver cuántos casos debería dar 1. Y sí, y nos da un solo caso. Perfecto. Ponemos un solo caso. Es una parte componente de esta fórmula. ¿Ok? Vamos por el otro caso. De nuevo, n toma el valor igual a 7. Número combinatorio. Ahora, k toma el valor igual a 1. Y 7 casos. Perfecto. Hay 7 combinaciones posibles. Y así van a ir aumentando y después calculo que va a ir bajando. Vamos a bajar. Hacemos el próximo. 7 tomados de a 2. Nos da 21 combinaciones posibles, 21 casos posibles. Hacemos de nuevo con la calculadora. 7 tomados de a 3. Nos da, wow, 35 casos. 35 combinaciones posibles. El próximo. 7 tomados de a 4. Uy. Igual. ¿Cuánto te da? Igual. 35. 35 otra vez, tal cual. Después hacemos 7 tomados de a 6. Me da 7. Y ahora el último caso, 7 tomados de 7, que te tiene que dar 1. El de 5 es 21. ¿Cuál? ¿Cómo? El de donde usted puso 7 es 21. Después 7. Ajá, me faltó el. Ahí, ¿así? 7. Sí. Y el último caso, solo un solo caso. Excelente, perfecto. Bueno, ya tenemos la cantidad de casos, la cantidad de combinaciones, casos posibles que se dan cuando X toma estos valores, ¿sí? Y se sacan 7 muestras. Bueno, entonces, vamos para allá. Ahora sí, vamos a calcular la distribución, o sea, la probabilidad, vamos a calcular la distribución de probabilidades. ¿Sí? Cómo se distribuyen las probabilidades para cada valor de X. Cada valor de X, pum, acuérdense, esto lo que nos está importando, la variable que a nosotros nos interesa es estimar la probabilidad de que X tome un valor entre 0 y 7. Entonces lo hacemos con la binomial. Vamos a ir vinculando las celdas. Se me va para arriba, se me va para abajo, qué digamos.
Y hacemos así. E de X, ¿sí? Acá. Puedo poner P mayúscula, pero estas son las probabilidades individuales ahora. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, número combinatorio es igual al número combinatorio individual para cada caso por la probabilidad de que la probabilidad de encontrar un organismo en una muestra de agua, eso lo voy a poner todavía, elevado, bueno, no es elevado a número, en este caso el valor que va a tomar X, el valor de K, ¿sí? Por el opuesto, o sea, no encontrar, voy a tener que hacer entre paréntesis, poner 1 menos el valor de P, que sería Q, elevado a la N menos K. N menos K serían 7 menos 6. ¿Sí? Perdón, 7 menos 0. 7 menos 0, 7. ¿Sí? Pum. Le damos y nos da una probabilidad de que suceda eso. ¿Sí? Bueno. La probabilidad, fíjense, vamos a ir ya haciendo leves comparaciones. La probabilidad real de la observada nos da 0,15. La probabilidad estimada a través de esta función estadística nos da 0,12. Ahora vamos a ver, yo voy a poner también este con color, el mismo color, para que podamos hacer la comparación. ¿Sí? Nosotros estamos, este es el observado y este es el esperado calculado a través de la binomio. Vamos a ver qué pasa en el próximo caso. Vamos al contador de casos, número combinatorio, por la probabilidad de encontrar un organismo elevado al valor de K, que es 1 en este caso, por la probabilidad opuesta, o sea, de no encontrar 1 menos P, sería Q, podría yo haberlo puesto ahí, elevado a la n menos k. En este caso es n7 y k toma el valor igual a 1. 7 menos 1, 6, elevado a la 6. Y ahí la probabilidad, fíjense, nos da 0,29%. Ya hacemos una leve comparación con esto y fíjense qué bien que está especificando el modelo o describiendo el modelo de la binomial a la realidad. Esta es la realidad, ¿sí? Está bastante acercado. No hay una gran diferencia. Y así vamos con el resto. Lo que voy a hacer ahora es una fórmula, introducir una fórmula que me haga automáticamente para que yo pueda estirar, porque calculo que ustedes ya entendieron. Número combinatorio, 21 casos, por el valor de P, que lo voy a fijar, elevado al valor de K. Ay, ¿qué pasó? Valor de P, al grande, elevado al valor de K, por el valor de P, que sería, de Q, perdón, 1 menos P, que lo voy a dejar fijo también, este elevado ahora a la N menos K. Y N menos K es 7 menos este valor. A 7 lo voy a dejar. Voy a escribir directamente 7 para que quede fijo, menos el valor que toma acá. Vamos a ver si me deja hacer algo con esto. Y ahí vamos a ver la probabilidad estimada. La probabilidad estimada es 0,32 contra la verdadera o la observada, que es 0,25. Hay una diferencia ahí ya más importante. Entonces ahora yo arrastro hasta el final y vamos a mirar, hizo todo mal. Algo no fijé. A ver qué. Acá. Este último tendría que haber fijado. A ver, vamos a fijar esta celda. Y ahí tendría que poder estirar. Bien. Entonces, vamos a ver acá.
Acá 0,32, sobreestima, está tirando una probabilidad más alta. Acá baja, sube, baja, baja y baja. Ahora, ¿cómo vamos a ver eso? Primero, tenemos que chequear, como dice las características de esta distribución binomial, la suma de todas las probabilidades individuales me tiene que dar ¿cuánto? 1. 1, exacto. 1. Vamos a ver si es cierto. Y así es, nos da 1 igual que acá, igual que las free sumadas. Pero ahora, yo en vez de especificar en probabilidad, ¿sí? En vez de especificar en probabilidad lo que nos dio la distribución binomial, lo voy a pasar a número de muestras, de nuevo, que, en las cuales se encuentran todos estos valores de X. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago? Esto se llama la phi, la frecuencia, sería de muestra de agua, pero esperada, ¿sí? O sea, estimada a través del modelo. Entonces, ¿cómo hago eso? Si yo tengo una probabilidad de ocurrencia, que es 0,12, multiplico por 100. ¿Sí? Multiplico por la cantidad de muestras que se sacó. Y ahí nosotros vamos a ver cuánto es la frecuencia absoluta estimada o esperada a través del modelo de la binomial. Entonces, fíjense, vamos a sacarle los decimales, vamos a ponerle ahí, y voy a correr un poquito esto más acá. Entonces me dice que si yo implemento el modelo de la binomial, que siempre se me escapa, si yo implemento el modelo de la binomial, yo puedo estimar que de 100 muestras de agua, 12 me van a aparecer con 0 organismo, organismo que se está estudiando. La realidad me dice que son 15. El modelo estadístico matemático de la binomial me dice que son 12. Está estimando, no tiene por qué ser perfecto. Vamos a estirar para ver cómo le va el resto. Y acá sí que ya podemos comparar. Vamos a hacer esto, le vamos a poner un color bien visible. Y a esto también, que son las dos cosas que tenemos que comparar. Fíjense, en el primer caso, ¿sí? Hay 15 muestras con 0 organismos. Estimamos que hay 12 con el modelo de la binomial. En el segundo caso, que aparezca una muestra, un organismo, encontramos 30 muestras que tienen un solo organismo. Estimamos con el modelo 29, no hay mucha diferencia. Acá podemos hacer una diferencia. Entre el observado, siempre es el observado menos el esperado o predicho con el modelo. Entonces, alguno va a ser más grande, otro va a ser más chico. Acá en este caso, como yo hago el observado, no, ¿hice bien? Sí. Como yo hago el observado menos el estimado, mi modelo predijo que iba a haber una muestra menos, pero eso no es una gran diferencia. En este tercer caso, la realidad me dice que hay 25 muestras, que deberían tener 2 organismos. En cambio, el modelo me dice que deberían haber 32. Entonces acá sí hay una sobreestimación del modelo. El modelo me dice que deberían haber más, en 7 muestras. ¿Sí? Entonces mi modelo está sobreestimando el resultado verdadero, que es de 25. Y así sucesivamente. Acá me dice que deberían haber 20, pero hay 19. Acá me dice que deberían haber 5, pero hay 7. Sobreestima de nuevo. Acá me dice que deberían haber 4 y el modelo solo llega a predecir 1. Acá en el próximo debería haber 1 por lo menos, y acá me dice que hay 0. Y en el último caso que hay 0, también 0. Entonces acá se podría hacer después una sumatoria de diferencias absolutas, pero no va al caso. Vamos a hacer la sumatoria, la suma de todas las phis esperadas debería dar 100, y me da 100.
obviamente, porque con la computadora es mucho más difícil hacer. Después se hacen diferentes estadísticos de bondad de ajuste, se llama, comparar cuán bien un modelo describe la realidad, ¿sí? Entonces, ahora tenemos la binomial hecha, ¿sí? Tenemos la binomial hecha, y ahora rápidamente vamos a hacer la de Poisson, ¿sí? Y ahí yo ya los libero, pobrecitos, los libero, los dejo en paz, porque entiendo que ya han de estar recontra cansados también. Entonces, me llevo este modelo, me lo traigo al Excel, y ahora corro la binomial y traigo la de Poisson. Si algún día se pega, ahí se pegó. Ahí está. El modelo de distribución binomial. La función de cuantías que me va después. Estas son las cuantías. Yo acá determiné o estimé la cantidad de casos, ¿sí?, que van a dar, que satisfacen los valores de X, ¿sí? Entonces, por eso es un modelo de cuantía. Yo calculo después, a través de esta probabilidad, multiplico por el valor total de casos, y él me calcula la cantidad de casos estimados o esperados a través del modelo. Ahora, vamos por la... Esto para probar, vamos, por ahí sale, por ahí no sale. Ahora vamos a ver lo esperado, pero a través de la de Poisson, que solo necesitábamos para Poisson, primero entender la complejidad de la fórmula, que me parece lo más importante, y después el valor de lambda, que sería el valor promedio, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que lambda es simplemente el valor promedio o la media, la esperanza matemática. Que ya lo calculamos, este es lambda. Lambda. Este es lambda. Entonces, este es mi único parámetro que va a definir la forma que va a tener la distribución de probabilidades de Poisson. Entonces, no necesitamos ni un contador de casos ni nada. El contador de casos está acá abajo en el factorial, ¿sí? Esto va a ser lo único complejo, que ahora les voy a mostrar cómo se hace con la calculadora. La calculadora tiene un factorial, no sé si lo encuentro, a ver si ustedes lo encuentran. Acá está. Fíjense, en la calculadora, en Shift, en amarillo dice X, signo de exclamación, ¿sí? Eso sería que va a ser el cálculo, por ejemplo, si X toma el valor igual a 3, me va a hacer el producto de los enteros de 1 hasta 3. Entonces hace 1 por 2 y por 3, ¿sí? Ese es el concepto de número factorial. Hace un conteo de casos, pero no así tan complejo como lo que veíamos con el número combinatorio. Entonces vamos a ver si podemos hacer este cálculo súper refinado de la distribución de Poisson, primero con la compu y después con la cálculo. Entonces, bueno, lambda, ¿cuánto vale lambda? El número promedio de organismos por muestra de agua. 1,86. Excelente, 1,86. Entonces vamos por partes, ¿sí? Podemos hacer el factorial y ponerlo acá como una parte más. Factorial de K. K es el valor que va a tomar X. Entonces, acá en la compu es, a ver, factorial. Y ahí te muestra siempre que es. Te vuelve el factorial de un número igual a 1 por 2 por 3 hasta el valor, ¿sí? Entonces vamos a poner factorial y ponemos el valor de acá arriba. Ahí creo que me corre. Tengo que poner aquí. Factorial va acá. A ver. Bueno, es más o menos lo mismo. Hace, por convención, 0 factorial es 1.
¿sí? Entonces, bueno, vamos a arrastrar, a ver cómo me contabiliza los casos. Acá se fue la reverenda. Claro, porque acá hace 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 y por 7. Vamos a hacer con la calculadora el caso más extremo. 7 factorial. Así tiene que quedar. ¿Sí? ¿Cómo hago? 7, shift, y esta teclita que dice ahí x factorial. Y me da un número bastante interesante, como dice en la computadora, 5040. Bueno, está bien. Y ahora ya tenemos eso. Ah, y ahora les voy a mostrar el número, la base del logaritmo. Voy a poner acá el valor de e. Y voy a pedirle el n, logaritmo. A ver. ¿Ese no es el que está en la calculadora, profe? Sí, está en la calculadora, ln. Vamos a mirar acá, la función. Esta función. Uno, elevado. Acá está el número, fíjense, ahora les paso. El número, ¿sí?, de los logaritmos naturales se basan en esa constante e, que ahora lo llevo. La constante e es este valor, que lo pongo acá. Es más largo, pero bueno, así nomás es ese número. A ver. Ay, le tengo que poner todos los decimales. Ahí está. Con la calculadora, ustedes tienen que hacer, a ver cómo obtienen ese valor, la inversa. No. Tiene que Es salir alfa alfa, ln. alfa ln, te da, ahí está, perfecto. Con alfa ln, perfecto, Enzo, te da el número este, la constante, que sería la base del logaritmo natural. ¿Sí? Bueno, ese valor, la constante de Euler, la pueden poner ahí en la calculadora, porque va a estar metido dentro del cálculo, ¿sí? Entonces, bueno, ya tenemos la constante de Euler, y ahora simplemente tenemos que aplicar la fórmula para ir viendo las probabilidades ahora de x, de que x tome diferentes valores, k, de 1 hasta n, y vamos a ver cuánto nos da la probabilidad utilizando ahora el modelo de la distribución de cosas. Y vamos a aplicarla. Vamos por partes. ¿Qué dice? Bueno, que lambda primero elevado a la k. Bueno, lambda la tenemos acá, lo vamos a fijar. Elevado, ustedes vayan haciendo con la calculadora, lambda elevado a el valor que toma acá, en este caso es 0. No me tomó, se pasó. De nuevo, lambda, grande, ahí está, elevado a la 0 en este caso, dividido, vamos de nuevo, esto igual tenemos que poner entre paréntesis, dividido el número factorial que acabamos de calcular, que en este caso es 1. Entonces, hago unos paréntesis, porque ahora tengo que multiplicar por el valor de la constante de Euler,
que va a quedar fijo, elevado, que decía, a la 1 menos lambda. Ahí tiene que ir en negativo. Vamos a ver qué pasó acá. 0,15 me dio a mí. 0,15, exacto. 0,156. Y fíjense cómo acá la observada esta la esperada con binomial, y esta es la esperada con Poisson. Como Poisson está estimando mejor, porque la esperada con binomial nos dio 0,12, y con Poisson nos dio casi lo mismo, 0,15. Vamos ahora sí poner un poquito más de decimales, no tantos, pero por lo menos 3 para ver la precisión. Bueno, vamos a ver si yo puedo estirar, y no me dio nada, claro, porque se corrió todo, pero vamos a aplicar de nuevo la fórmula. Me dice que lambda, de nuevo, ¿sí? El valor de lambda elevado al valor de 1, ¿sí? El valor de k, dividido el valor del factorial que calculamos, que sería 1 factorial, lo hacen con la calculadora si quieren, 1 factorial nos dio 1, porque es 1 por nada. Bueno, entonces el denominador ahí va a ser 1 por, ahora sí, el valor de la constante de Euler elevado a la 1 menos lambda de 9. A ver, ¿quién no está fijo acá? Acá, este tiene que estar fijo para poder avanzar y estirar. Y ahora estiramos. Así es fácil, pero ustedes tienen que hacer a mano. Otra vez no tomé este valor. ¿Qué puse? Creo que... no, el valor de K no puede estar fijo. Vuelvo para atrás. Vuelvo para atrás. Ahí está. A ver. Lambda. Este tiene que quedar fijo. El próximo, no nos queda fijo. No queda fijo. Ahí está. A ver, ahora parece que sí. Bueno, y ahí voy a marcar de la misma manera que están acá, y vamos a hacer una comparación. Vamos a ver cuán bien está explicando esta realidad el modelo de distribución de probabilidades de Poisson. Me dice que vamos a mirar solo estos dos. Me dice que para que sea un solo, 0 organismo, 0,15. Es la realidad. El observado 0,15. El esperado, estimado a través del modelo de Poisson, 0,156. Sería 0,16. El próximo debería ser 0,30 y con Poisson 0,29. El próximo sería que aparezcan 2 organismos en la muestra de agua, es 0,25. Con Poisson es 0,27. El próximo es que aparezcan 3, 0,20, 0,17. El próximo es 0,05 y con Poisson es 0,078, que sería 0,8. El próximo es 0,04 y con Poisson 0,021. Y acá Poisson puede llegar a estimar, ¿sí? A darnos cierta probabilidad de que se encuentren 6 organismos en la muestra. Nos dice que sí, con 0 hay una probabilidad baja, pero él encuentra casi un 1% de probabilidad de que hayan 6 organismos. Ahí apareció Gustavo de nuevo. 6 organismos. Vamos a ver si la suma nos da lo mismo.
Y no, porque Poisson lo que busca es seguir estimando con un n mucho más grande, ¿sí? Deberíamos estirar, 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 porque acuérdense que para Poisson n llega hasta el infinito prácticamente, y p se hace chiquitito, y acá tenemos un p grande, ¿no? Entonces vamos a calcular las diferencias, y vamos a hacer una sumatoria de diferencias absolutas, y vamos a ver quién se juega mejor. A ver. Entonces, todavía no hicimos el número, perdón, el número estimado ahora. Vamos a sacar estos colores. Vamos ahora a calcular la phi esperada, pero este es con Poisson, con P. Este fue con B, como binomial. Binomial. No sé lo que escribí, pero está. Bueno, ahora ¿cómo hacemos? Vamos a multiplicar la probabilidad de que ocurra 0 organismos por 100. ¿Sí? Esto es volver a obtener la phi. Siendo que la free, nosotros hacíamos phi dividido 100, ahora multiplicamos la free por 100 para obtener phi. ¿Sí? Piensen en eso. Vamos a sacarle todos los decimales, porque estos ya son números, y vamos a estirar para acá. La sumatoria debiera darnos 100. No. Para acá, loquito. Suma para acá. 100. Perfecto. Ahora sí podemos calcular la diferencia entre el observado real, ya puse, el real menos el estimado con la de Poisson. Entonces me voy con el real, 15, menos el esperado. Y acá hay una diferencia de menos 1. Y estiramos hasta el final y vemos que no hay ningún caso como este, que es súper extremo, menos 7, lo sumo menos 2, menos 3, 3, todos estos casos ya bastante grandes. Pero vamos a hacer una sumatoria, a ver cómo me dice. Suma de los absolutos, solo los absolutos, o sea que le saque el signo a los negativos, y ahí vamos a ver si me deja. Acá suma 11, y acá suma 17. El que tiene menor suma sería el que mejor describe la relación funcional. Ahora les vamos a hacer un gráfico de barras. Acuérdense que con las barras es como se describe la distribución de una variable discreta. Y con esto terminamos, chicos. Casi los maté, pero espero que les haya gustado por lo menos. Y acá podemos comparar, fíjense que ya nos da todo. Esta es la verdadera, la azul es la observada, ¿sí? Y estas son las dos, la phi esperada con la binomial y la phi gris, la phi esperada con Poisson. Fíjense que Poisson siempre acompaña mejor a la realidad, bueno, acá no, acá está más cerca por lo menos de la realidad, bueno, acá no tanto, acá tampoco, acá se acerca más, y acá en los últimos casos en donde la binomial no hace agua, Poisson puede acompañar. Entonces, se dan cuenta que se puede usar indistintamente, siempre y cuando las probabilidades no sean tan altas, y los eventos sean con tamaño de muestra grande, ¿sí? Como en este caso nos dio igual a 100. Sacaron 100 muestras de agua. Así que bueno, chicos, podemos hacer el martes próximo, podemos hacer un ejercicio más de distribución de Poisson, más fácil, mucho más fácil. Lean en la guía. A ver, les digo cuál es un ejercicio de Poisson. Por ejemplo, el 8, perdón, suponga que un 2% de semillas correspondientes a una especie determinada no germinan en un tipo específico de suelo.
Si se siembran 100 semillas, calcule la probabilidad de que 6 de ellas germinen. Ahí ustedes tienen que calcular lambda haciendo, anoten, para ese ejercicio, sacar el 2% de 100, ¿sí? Sería 100 por 0,02, sería lambda va a ser igual a 2, ¿sí? En términos promedios, germinan 2 semillas de 100, o sea, el 2% de 100 son 2 semillas. Ahí ya tienen lambda, y lo único que tienen que calcular es, utilizando el modelo de cuantía, la función de cuantía de Poisson, tienen que calcular la probabilidad de que de que X tome el valor igual a 6. Y ahí pueden aplicar inclusive, se fijan, y con ese lambda igual a 2, ustedes tienen una tabla, ¿sí? para determinar el valor de probabilidad utilizando la función de Poisson. Así que por ahí tienen suerte y pueden utilizar la tabla. Que vamos a ver también, si ustedes le pueden dar una ojeadita, por favor, adelanten el tema este de la distribución de Poisson, para que no perdamos tanto tiempo el martes y yo pueda avanzar con la distribución de probabilidades de variables cuantitativas continuas, que es la normal estandarizada, y ya darles un pantallazo de lo que se viene. Los ejercicios son re lindos y re divertidos, no son nada feos y son reaplicados, pero ya cuando la variable es continua. Para poder entrar un poquito en el anteúltimo tema, que sería estimación. ¿Sí? Ahí se le acompaña, por ejemplo, a la media, que es una medida, es un estimador X, el estimador X raya estima al parámetro mu, pero no solo de una forma puntual, o sea, calcular el estimador X raya, que estima el parámetro desconocido mu, sino que acompañar por un intervalo de confianza, o sea, transformar ese valor en un evento probabilístico, donde le damos un límite inferior, un límite superior, que con cierta probabilidad, ¿sí? 95%, 90%, puede ser el verdadero valor del parámetro que es desconocido. No lo conozco porque yo todo hago a través de la muestra. Entonces ahí yo calculo un error de muestreo al que le sumo y le resto a la media, a mi estimador X raya, para obtener un intervalo de todos los resultados posibles que pudiera tener el verdadero valor del parámetro, que para mí es desconocido, pero que yo le agrego un nivel de probabilidad de que sea ese, ¿no? De que sea alguno de esos verdaderos resultados. Así que bueno, les dejo, chicos, paso esto a una grabación, y gracias por aguantar. Y nos estamos viendo el martes en la clase. Calculo que yo puedo llegar entre las 2:15, 2:30, a San Vicente, si todo sale bien, ¿no? Que tengan un lindo viernes todavía. Disculpen que les di este horario, pero me parece bastante lindo. Hoy a la tarde tengo que seguir dando clases en ingeniería, que le está costando bastante. Entonces tengo que ir para allá, para la facultad. Y bueno, les agradezco a ustedes que se hayan podido conectar hoy a la mañana. ¿Está? Buenísimo, profe. Bueno. Que termine bien el viernes. Gracias, lindo fin de semana. Un abrazo, un abrazo, Gustavo, y saludos a los chicos. Chau, chau. Luego, profe. Hasta luego.